hablar de este importante tema, que entender de qué va de fondo. Francisco Burgoa, abogado constitucionalista, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué significa esta propuesta? ¿Qué tal, Joely? Muy buenas noches. Lo que significa es que el ministro Juan Luis González Alcántara está proponiendo un proyecto a sus pares ahí en el Pleno de la Suprema Corte con el propósito de que se analice. Se tiene previsto de que pueda ser discutido el próximo jueves, y este proyecto viene a admitir acciones de inconstitucionalidad presentadas por partidos políticos, y también admite lo que es estas acciones de inconstitucionalidad, y al mismo tiempo está declarando la invalidez de este decreto de forma parcial. Es decir, no se declararía de forma total la invalidez de este proyecto, de ese decreto de reforma constitucional, solamente una parte, pero la parte tiene que ver con lo que más se ha criticado de este decreto de reforma constitucional, que son la elección de jueces y de magistrados. Esto es lo que ahorita está en la discusión pública y también en la discusión política, porque ya actores como Ricardo Monreal pues ya han hecho sus manifestaciones para descalificar este proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara. Entonces es un proyecto que ahorita se tiene para una discusión, y que veremos hasta dónde se podrían reunir los 8 votos que se requiere en el Pleno de la Suprema Corte para poder declarar esta invalidez. Esto con independencia a que del lado del oficialismo vayan a acatar la resolución de la Corte, que de entrada ya dijo Ricardo Monreal que simplemente no les van a hacer caso, lo que en mi opinión eso representaría estar en una crisis constitucional más de la que ya estamos en estos momentos. ¿Hay bases para hablar de que se viola la independencia judicial y la división de poderes como se prevé? En mi opinión, sí, considerando que el artículo 135 constitucional establece el procedimiento para reformar la Constitución a partir de poderes constituidos, es decir, el Congreso Federal y los congresos locales. Sin embargo, al ser poderes constituidos, tienen límites implícitos, porque solamente el poder constituyente originario, el que creó la Constitución en 1917, es el único que tiene poderes ilimitados. Y el hecho de que el Congreso de la Unión y los congresos locales, como un órgano revisor de la Constitución, hayan aprobado reformas que atentan contra los derechos humanos, que con independencia de los derechos humanos de las personas juzgadoras, el derecho a tener nosotros como personas tribunales competentes que nos garanticen una justicia pronta, completa e imparcial, como lo dice el artículo 17 constitucional, el hecho de que se vulneren principios fundamentales como la división de poderes y la independencia judicial, desde el momento en que están destituyendo a todas las personas juzgadoras, sean jueces, magistrados y ministros. Eso nunca se había visto, ni siquiera en la reforma de 1994, solamente fue al Pleno de la Suprema Corte, pero estamos viviendo tiempos inéditos en donde hay una clara intromisión por parte del oficialismo hacia el Poder Judicial, y sobre todo, ¿quiénes van a ser los que lleguen a ocupar los cargos de jueces, magistrados y ministros conforme a esta reforma? Quienes tengan realmente un contacto político, porque eso se va a politizar, los cargos se van a politizar y van a llegar no quienes tengan la mejor experiencia y el mejor conocimiento, sino quienes finalmente tengan las mejores relaciones públicas políticas, para que sean seleccionados primero por los comités de evaluación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, pero en el caso del legislativo y el ejecutivo sabemos que son los poderes políticos por excelencia, y se prevé que realmente quienes sean candidatos van a tener una mayor cercanía hacia el oficialismo, es decir, vamos hacia la politización de la justicia, lo que eso es una incidencia en esta independencia judicial, porque no se va a garantizar que realmente tengan una independencia, una imparcialidad los jueces y magistrados que sean electos por el voto popular.
Ricardo Monreal dice que el proyecto raya en la barbaridad constitucional, que el ministro está asumiendo un criterio caprichoso, arbitrario e ilegal. En todo caso, va a ser casi que la madre de todas las batallas por lo que se prevé, como bien dices, en términos políticos. Considero que va a ser la decisión histórica que va a asumir la Suprema Corte en sus 200 años de creación. Se creó hace 200 años con la Constitución de 1824 y esta resolución, este debate que se daría el próximo jueves, indudablemente sería el más importante. Y bueno, los comentarios de Ricardo Monreal no me sorprenden porque descalifica desde su posición política los proyectos jurídicos, las resoluciones judiciales. Entonces no me sorprende, aunque sí me parece desafortunado que él, siendo constitucionalista y académico de la UNAM, haga este tipo de manifestaciones, porque lo jurídico se tiene que combatir en la arena jurídica, no en la parte política, y este tipo de adjetivos me parece que corresponden indudablemente a un político, pero no a un constitucionalista y mucho menos a un profesor universitario que enseña derecho constitucional. Indudablemente será quizá la madre de todas las batallas, pero aún así el Poder Judicial tiene las de perder, porque el mismo Ricardo Monreal dice que no va a acatar la resolución que dicte la Corte en el entendido que pudiera ser declarando la invalidez de este decreto de reforma constitucional del 15 de septiembre pasado, que es el de la reforma judicial. A ver, Monreal dice que no procede invalidar la reforma judicial, que el ministro no puede tomar esa postura y que evidentemente la Suprema Corte no puede tomar esa decisión. Cuando dice que no va a acatar la resolución que salga de ahí, ¿no es una crisis constitucional? ¿En qué escenario vamos a quedar si dicen, pues ya no le hago caso a lo que la Suprema Corte nos indique? Joely, la crisis constitucional hemos tenido desde el sexenio pasado, que con varias resoluciones de la Corte, ni el Ejecutivo ni el Legislativo la estaban acatando. Nombrar a comisionados del INAI, por ejemplo, a los magistrados electorales, que se regresara el mando operativo en ese momento a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Es decir, hay varios antecedentes en el sexenio pasado y en lo que va de este sexenio no han querido acatar las suspensiones provisionales y definitivas en juicios de amparo. Entonces, la crisis constitucional, en mi opinión, ya estamos en ella. Tan es así que vemos todos estos conflictos, pero de llegar a un escenario en el que la Corte pudiera declarar la invalidez y que simplemente el Poder Ejecutivo y el Legislativo digan no vamos a acatar, es la crisis constitucional en el más alto nivel. Entonces, ¿y hay manera de obligarlos a acatarla? ¿Hay algún mecanismo para hacer valer los pesos y contrapesos, la independencia de poderes, etcétera? La Corte no tiene policías, la Corte no tiene el ejército, la Corte no tiene la facultad o la posibilidad de ordenar a que obligatoriamente cumpla el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Simplemente la Corte tiene sus sentencias y a partir de las sentencias es lo único que puede hacer, porque de ahí daría parte al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la República, no van a hacer nada. Entonces, es decir, la Corte va a hacer lo que le corresponde hacer y ya le corresponderá al Ejecutivo y al Legislativo acatar o no acatar, y al final, pues el juicio de la historia es el que será implacable, tomando o poniendo a cada poder en su lugar. Francisco Burgoa, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Con gusto, Joely, muy buenas noches. Buenas noches.